Muy buenos días, yo soy Sergio Adrián Murillo Montoya, estudiante del doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, perteneciente al Instituto Pedagógico de Caracas. El día de hoy en la asignatura Técnicas Creativas quiero hablar un poco de un instrumento que he empleado para un análisis situado con respecto a las pruebas saber en la institución educativa Llano Grande. Esta institución se encuentra ubicada en el departamento de Caldas, en Colombia. Es una institución rural que tiene 12 sedes que pertenecen a 12 veredas y alrededor de 350 niños. Acá se trabaja con el modelo Escuela Nueva, que es una metodología activa en la que, particularmente en primaria, los docentes son multigrado. Es decir, que un mismo profesor desde grado preescolar hasta grado quinto, tiene los niños en el mismo aula y orienta todas las asignaturas. Bajo ese contexto, entonces se ha realizado una metodología conocida como el método Delphi, que permite a través de actores que se consideran claves conocer parte de la problemática y de las soluciones que ellos plantean como expertos en un contexto específico. En este momento estoy mostrando entonces el instrumento que he diseñado. Hace parte de un documento de un formulario de Google Forms, y inicialmente lleva como título Preparación para las pruebas saber en la institución educativa Llano Grande. A manera de introducción se realiza una invitación cordial a los actores claves para que conozcan un poco acerca del proyecto. Entonces en este caso se les da un saludo, se habla un poco de cómo son las pruebas estandarizadas en Colombia, que se denominan Saber 11, y que la desarrolla el Instituto ICFES. Esta prueba evalúa las competencias básicas de las áreas de ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales e inglés. Y los resultados tienen implicaciones importantes para los estudiantes porque en la mayoría de universidades del país es un requisito para poder ingresar a la educación superior. Posteriormente entonces hace una pequeña discusión acerca de cómo la institución educativa enfrenta barreras significativas como conectividad, infraestructuras, escasos recursos pedagógicos y cobertura curricular insuficiente, y esto puede de alguna manera afectar la preparación de los estudiantes y su rendimiento en esta prueba. Luego se plantea el objetivo inicial de la investigación, teniendo en cuenta que el método Delphi utiliza varias rondas de investigación. Esta es la ronda 1. Es una ronda en la que el objetivo es construir de forma colectiva con expertos como ellos, como los estudiantes, los profesores, los directivos docentes y los asesores externos, una comprensión más profunda del problema y posibles estrategias para abordarlo desde una perspectiva situada. ¿Cuál es el problema que se investiga entonces? La preparación del ICFES en entornos rurales como la institución educativa Llano Grande. Este formulario que les estoy mostrando hace parte o corresponde a la ronda 1, en la que se quiere conocer la experiencia, las percepciones y las propuestas frente a este desafío educativo que implica la preparación de las pruebas de saber en contextos rurales. La participación de cada uno de los actores clave es anónima y confidencial, y los resultados se utilizarán únicamente con fines académicos. Y se finaliza la presentación con un agradecimiento profundo para el compromiso de cada una de estas personas en el desarrollo de la educación rural de la región. Luego se presenta entonces el logo institucional y se inician con las primeras preguntas. La primera es si autoriza que las respuestas que da la persona sean empleadas de forma anónima en la investigación. Entonces tiene la opción de seleccionar sí o no. Posteriormente se indaga sobre el rol educativo que tiene la persona que diligencia el instrumento. Por ejemplo, si es estudiante, si es un egresado, si es un docente de aula, si es un directivo docente o si es un asesor.
La primera pregunta en concreto del método Delphi es: ¿cuál cree que son las tres mayores dificultades que enfrentan los estudiantes rurales para prepararse adecuadamente para las pruebas Saber 11? Se deja entonces un texto libre para que ellos puedan empezar a describir esas dificultades. Posteriormente, se pregunta si desde la experiencia de ellos, qué estrategias han funcionado o podrían funcionar para mejorar la preparación de la prueba Saber en contextos rurales dispersos como la institución educativa Llano Grande. Luego se indaga sobre qué áreas del conocimiento se nombran entre paréntesis las 5 áreas que evalúa la prueba Saber. ¿Creen ellos que los estudiantes rurales tienen mayores desventajas o mayores problemáticas y por qué? Posteriormente se indaga sobre las adaptaciones curriculares o metodológicas que estos actores clave consideran necesarias para alinear la enseñanza rural con las demandas de la prueba. Luego se indaga sobre cómo influyen aspectos como la infraestructura, la conectividad, la formación docente y el material didáctico en la preparación de los estudiantes en la prueba Saber. Y finalmente se considera si esas personas consideran que los contenidos del currículo oficial realmente se abordan en las aulas rurales, sí, no y por qué. En este instrumento se obtuvo un total de 17 respuestas. 94% aprobaron que se empleara sus respuestas en la investigación, solamente una persona dice que no. El rol de cada uno de los participantes fue de la siguiente manera: 9 estudiantes, 3 egresados, 3 docentes, un directivo docente y un asesor. Y posteriormente las respuestas a cada una de las preguntas que se realizaron. Y esto a su vez me voy a ir a este documento que es el que se entrega el día de hoy. Voy a ir básicamente a la parte de la transcripción. Con ese documento se hizo una transcripción textual de cada una de las respuestas de los estudiantes, de los profesores, de los egresados, del directivo docente, en este caso fue un rector, y del asesor externo. Entonces, a la pregunta, por ejemplo, de cuáles son las mayores dificultades que enfrentan los estudiantes para la preparación de las pruebas, el director dice que es una fundamentación curricular deficiente, que hay una baja lectura y escritura y que hay un desconocimiento de las metodologías de la prueba. Acá quiero hacer un llamado de atención especialmente en un aspecto, y es que se codificaron cada una de las intervenciones o cada una de las respuestas, y por eso en esta primera tabla se ve al lado izquierdo el ID acompañado del rol y al lado derecho la respuesta textual. El ID hace referencia, por ejemplo, la letra E a que es estudiante, y número 1 hasta 9 haciendo una distinción para los 9 estudiantes que participaron. Entonces, E1 será el estudiante 1, E7 será el estudiante 7, así sucesivamente. Para los exalumnos se empleó el ID EX y la numeración 1, 2 o 3 para hacer referencia a que exalumno fue el que expresó esa opción de respuesta. Lo mismo se hizo para los docentes, que se simbolizan con la letra D, de 1, de 2 y de 3. El directivo docente solamente fue 1, D y minúscula 1 hace referencia precisamente a ese directivo docente, y a 1 hace referencia al asesor. Entonces, de esta manera se hizo transcripción textual en cada una de las preguntas y se organizaron en diferentes tablas. Por ejemplo, la tabla 2 habla de las estrategias para mejorar la preparación de las pruebas en el contexto rural. La tabla 3 habla sobre las áreas del conocimiento que los actores perciben con mayor dificultad para la preparación de las pruebas. La tabla 4 habla sobre las propuestas y adaptaciones para mejorar esa preparación. La
tabla número 5 sobre los recursos institucionales y la tabla número 6 sobre la coherencia entre las competencias que contempla el currículo y lo que se enseña. Es algo que ya se ha hablado muchas veces, por ejemplo, en el modelo tripartito de Smith, hablando de modelo de coherencia curricular, y es que muchas veces el modelo formal con el modelo implementado y el modelo evaluado no tiene alineación. Entonces eso era lo que queríamos preguntar acá en esta pregunta número 6. Y finalmente, posteriormente se hizo una categorización de la cual surgieron 5 categorías básicas importantes. La primera es que hay limitaciones estructurales, la segunda habla sobre las brechas académicas y pedagógicas, la tercera sobre estrategias de mejora, la cuarta sobre desconexión curricular y la quinta sobre factores psicosociales. En esta tabla 7 también hay unas subcategorías y hay unas fuentes y participantes que permiten darle validez a esos elementos de categorías y subcategorías. Por ejemplo, en la categoría de limitaciones estructurales hay una subcategoría que dice conectividad digital. Y en conectividad, la fuente es que el Internet es deficiente o insuficiente y los participantes que expresaron esta opción fueron D2, que corresponde al docente 2, y EX2, que corresponde al exalumno 2. También en esa categoría de conectividad digital, se habla sobre limitaciones para acceso a plataformas y eso lo planteó explícitamente el estudiante número 8. De esa manera entonces se van disgregando las categorías, las subcategorías y los elementos clave, más las fuentes y los participantes que hablan de esos elementos. Posteriormente se hizo una triangulación de la información. Eso se hizo de manera textual, haciendo una interpretación de cada uno de los elementos que los roles y actores claves estipulaban dentro de la investigación. Se hizo de manera detallada, de manera textual, para cada uno de los documentos y para cada uno de los actores. Veamos uno en específico. Por ejemplo, en la tabla 5 se muestran los resultados en torno a la pregunta de cómo influyen los recursos institucionales en la preparación de las pruebas saber, destacando varias coincidencias. Por ejemplo, los estudiantes y exalumnos destacan el apoyo institucional, pero piden mejoras en ambientes físicos. De manera textual, E1 y E4 dicen, influyen de una forma agradable, aunque se podría hacer mejoras como un ambiente o un aula adecuada para la preparación. E2 señala una crítica sobre los contenidos que orientan a los profesores. Dice textualmente, creo que hay veces se centran en enseñarnos algo que no necesitamos para las pruebas. Es decir, de esta manera se va triangulando la información y esto al final permite hacer una teorización que yo lo he planteado en 5 elementos. Una teoría de las brechas estructurales apoyada en la reproducción social de Bourdieu, donde se estipula que las condiciones materiales y simbólicas del contexto rural reproducen de cierta manera la desventaja en el acceso a oportunidades educativas de calidad. Y eso se corrobora con lo que dicen los estudiantes, desde E3 hasta E9 y el exalumno 2. Una segunda teoría es la teoría de la desconexión curricular, apoyada en Toruño Arguedas, y elabora sobre currículos urbanocéntricos. Esto porque muchas veces en el contexto rural se ha corroborado que los contenidos y las competencias están más bien diseñadas para un contexto urbano y digamos que no tienen tanta contextualización y falta transversalización por los profesores. Además se habla de un currículo crítico apoyado en Freire y la teoría del oprimido, donde se sustenta la necesidad de adaptaciones que parten de los saberes locales y que promuevan un aprendizaje significativo. Luego se plantea una teoría sistémica, la teoría de la resiliencia educativa en contextos adversos y una teoría de la fragmentación institucional
precisamente hablando sobre falencias en los resultados académicos que no se deben únicamente a factores externos, sino a problemas internos de gestión como la falta de articulación curricular, la planeación obsoleta y el uso ineficiente del tiempo escolar. Entonces, al final se presenta una conclusión teórica que permite dar, digamos que unas posibles soluciones con un enfoque multidimensional, bien, lo vamos a decir, en la primera parte o el primer momento del modelo Delphi, ¿cierto? La parte número uno. Y ese enfoque multidimensional con posibles soluciones es primero, adaptaciones curriculares al contexto rural, dos, fortalecimiento de los docentes en metodologías activas, como por ejemplo aprendizaje basado en proyectos, inversión en infraestructura y tecnología y participación comunitaria para generar valoración social de la educación. ¿Sí? Esta es parte de las referencias y esto es lo que llevo hasta ahora en esta primera parte con este instrumento del modelo Delphi. Saludos.